Amados hermanos, agradecemos al Señor por la oportunidad de seguir compartiendo la materia de biología y pues también agradecemos por los hermanos que son constantes al estar observando las lecciones, incluso algunos que hacen tareas y están esforzándose en esto. Sabemos que aunque estamos en esta circunstancia difícil, prepararnos para servir mejor al Señor es un privilegio siempre y pues es una grande bendición. Seguimos a sus órdenes para cualquier situación de esta materia. Hoy estamos en la hora 7 de nuestro curso de bibliología y el tema es la Biblia y sus divisiones. La Biblia y sus divisiones. Y vamos a empezar directamente con nuestro texto. Dice allí, punto 1, número romano, testamentos. Y luego viene el significado. Dice, en el idioma griego, la palabra testamento es traducción del vocablo diateque. Ese término también significa pacto. Concluimos que las dos grandes divisiones de la Biblia pueden entenderse como escritos donde se establecen relevantes acuerdos formales, así como un convenio entre dos partes. Entonces, normalmente la palabra testamento la aplicamos mucho los evangélicos, los cristianos, solamente viendo que son dos divisiones de la Biblia. El Antiguo Testamento, toda la historia de los judíos, y el Nuevo Testamento a partir del Señor Jesucristo, pues la historia de la Iglesia. Pero tenemos la directa traducción de esta palabra diateque, que es un término griego, se usaba para situaciones formales como un pacto o un testamento. Eso significa literalmente. Entonces, por eso nosotros concluimos que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son dos partes en las que se divide la Biblia, donde hay algunos acuerdos formales o un acuerdo entre dos partes. Diríamos que son acuerdos formales porque seguimos la ley de Dios, somos obedientes de la palabra. En el judaísmo, a la manera de esperar al Salvador, con una idea sustitutoria en las ceremonias, y en la iglesia de una manera totalmente ya revelada en Jesús como una salvación segura, un pacto en que Dios nos ha dado la salvación y nosotros también estamos firmes en ese pacto con Dios. Dice el siguiente párrafo, debido a esta etimología, también es correcta la expresión del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento se habló ampliamente en términos de un pacto entre Dios y Israel. Tenemos a ver los textos bíblicos, Génesis 9:9 y 15:18, Éxodo 2:24 y 24 del 4 al 8 y Jeremías 31 del 31 al 34. Entonces, como decíamos que también se puede traducir pacto o testamento directamente la palabra original, también en la palabra del Señor a veces se dice el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto se refiere a todas las normas judías, las ceremonias, la ley mosaica, todo lo que Dios trató con Israel, que bueno, pues estuvo revelando, estuvo llevándolos a entender la necesidad de un Salvador, y decíamos, pues los judíos recibieron la palabra para publicarla. El plan de Dios es que la publicaran a las demás naciones y que fueran un ejemplo de fe, un ejemplo de fidelidad en ese pacto permanentemente con el Señor. Y bueno, lamentablemente pues fallaron, como fallamos todos los seres humanos. Pero posteriormente también se dice del nuevo pacto. El nuevo pacto es en Cristo. Ya no es entonces con un corderito, con un animal que es sustitutorio del pecado, del pecador, sino que realmente ya es un pacto en Jesús. Es un pacto con sangre, un pacto hecho con la sangre de Jesús. Entonces nosotros estamos en un pacto con el Señor. Por eso decíamos, en el Antiguo Testamento fue un pacto de obras, un pacto de ceremonias que acercaba a los judíos a Dios. Pero en Jesús es una dimensión mucho más grande. Tenemos un pacto realmente con Dios. Él nos ha salvado, Él dio a su Hijo. Normalmente cuando se hacen pactos o testamentos hay bienes muy valiosos que se ponen de por medio, y lo que Dios puso de por medio en este pacto con nosotros es la sangre de su Hijo. Somos salvos por la sangre de Jesús, y entonces tenemos esa bendición de estar en el nuevo pacto con su Hijo. Entonces tenemos un pacto con Dios, y de esa manera Dios también tiene esa noción de que concede la salvación, y los creyentes tenemos esa bendición de permanecer en ese pacto. Mientras nosotros permanezcamos en ese pacto, es permanente, es vigente las bendiciones que tenemos como salvos en Jesús, como bendecidos en Jesús, como la iglesia que proclama la palabra, y realmente tenemos un pacto con Dios. Entonces siempre
siempre que veamos Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, podemos recordar que también tenemos un pacto. Tenemos un convenio donde Dios nos da la salvación y la gracia, y nosotros como creyentes pues predicamos esa gracia a las naciones. Es interesante notar que la misma perspectiva que Dios tenía con los judíos, que fueran receptores de la salvación y proclamadores de la salvación, se da en la iglesia. Nosotros también recibimos y proclamamos la salvación, solamente que en Cristo pues tenemos la grande bendición de que Él nos fortalece, nos impulsa, y entonces cada creyente tenemos el compromiso de seguir proclamando las verdades de Dios, seguir predicándole la palabra a la gente que no conoce de Dios. Su siguiente párrafo dice: en el Nuevo Testamento se registra la expresión nuevo pacto para describir la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de manera que es posible concluir que el plan de salvación neotestamentario es tan trascendental como lo fue el pacto ceremonial veterotestamentario. Tenemos ahí la cita de Mateo 26-28 y 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 14. Entonces, esto es muy importante porque dado que es el mismo término que se usaba para los judíos, el diateque, el pacto antiguo con las ceremonias, esa palabra se aplica en Jesús en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Entonces decimos de una manera totalmente lógica que así como fue relevante, fue importante el pacto judío, el pacto de salvación que era a futuro, donde los judíos recibían la noción de la salvación creyendo que era sustitutorio del pecado de cada uno de ellos, un animal o una ceremonia de sacrificio. En el Nuevo Testamento es igualmente relevante el Nuevo Testamento para nosotros, porque pues nosotros recordamos que los judíos no reconocen ni a Jesús ni el Nuevo Testamento, y pues oramos por ellos, ¿no?, que puedan recibirlo, pero los cristianos que ya tenemos ese pacto con el Señor, es igualmente relevante, es tan trascendental o tan importante como el antiguo pacto. Y diríamos de manera totalmente apegados a la palabra que el nuevo pacto es mucho más trascendental, porque es por la sangre de Jesús, es por la obra de Dios, por la salvación que Dios ofrece a las naciones. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento vemos esa revelación, el uso de palabras es muy precisa para recordar que nosotros tenemos ese mismo pacto que los judíos recibieron a la manera de ceremonias, nosotros lo recibimos por la obra de Jesús y para proclamar la bendición de la salvación a todas las naciones. Entonces tenemos la misma importancia, porque si alguien pensaría que nada más el Antiguo Testamento seguido por los judíos es más relevante, es más trascendental o es más importante, la palabra, esto sería un término equivocado, porque el mismo término usado en la palabra antiguo pacto y nuevo pacto nos hace ver que es exactamente tan importante el antiguo como el nuevo en la función, pero el Nuevo Testamento es mucho más amplio, porque es por la sangre de Jesús. Y bueno, Israel debía centrarse en proclamar las verdades de Dios, vivir las verdades de Dios como nación, de una manera muy local, de una manera totalmente individual, pero la iglesia tiene una expresión comunitaria y mundial. La iglesia tiene que llevar la palabra de salvación a todas las naciones. Por eso tenemos el gran privilegio de predicar la palabra del Señor. Quien está en una iglesia local siendo discipulado, la bendición es que llegue a ser un siervo de Dios a la manera de lo que Dios tenga preparado para él, en el plan que Dios tenga preparado para cada uno, pero todos somos siervos de Dios y en la iglesia sí tenemos esa capacitación, le damos importancia porque todos somos formados para proclamar la palabra del Señor. Entonces aquella noción de una iglesia estática, una iglesia que no predica, que no se capacita, es errónea. Nosotros como iglesia, entre más nos capacitemos, entre más nos involucremos en predicar, en orar, en hacer misiones, en hacer evangelismo, en edificar la iglesia, cuando tenemos la grande bendición de dar clases a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, de predicar la palabra por lo menos 1 o 2 veces a la semana o varias ocasiones a la semana en los lugares donde hacemos evangelismo, lo que estamos haciendo es extender el reino de Dios. Estamos llevando el pacto de Dios a la práctica. Y no es menos el Nuevo Testamento. Diríamos es de mayor dimensión, de mayor relevancia, pero no menospreciamos el antiguo. En el antiguo pacto están las bases, como decíamos, están los principios que nunca se quitaron las formas culturales judías, pero permanecen los principios espirituales de Dios. En la iglesia los principios siguen en cada cultura, en cada nación, tenemos que manejar los principios que Dios le había dado a Israel, pero que como nación los expresaron de una manera muy cultural, que nosotros no seguimos las maneras culturales judías, porque no es la indicación bíblica. Más bien es contrario a eso lo que dice Gálatas, por ejemplo, que no judaicemos, que no nos hagamos como judía la iglesia, pero que sigamos predicando a las naciones y extendiendo el reino de Dios por la misericordia que tenemos de parte del Señor. El siguiente párrafo dice, la diferencia entre los dos pactos bíblicos es que el antiguo fue temporal, entregado a Israel para hacer notoria la necesidad de salvación,
y estuvo vigente hasta la primera venida del Salvador, mientras que el nuevo pacto es definitivo y dirigido a toda la humanidad. Tenemos aquí la cita bíblica de 2 Corintios 3, del 1 al 18, que casualmente lo acabamos de predicar hace unas 2 semanas en el programa normal de predicación de la iglesia. Y este texto de 2 Corintios 3, del 1 al 18, dice claramente que los judíos recibieron temporalmente un plan de salvación. Eran salvos porque creían en ese sacrificio único que hacían, o el día de la expiación, que se hacía un sacrificio nacional anual para los judíos. Era una bendición de salvación, pero estaban muy limitados. Nada más era temporal y era parcial en cuanto a los judíos. Era limitado a esa nacionalidad. Por eso decimos que fue temporal y entregado para hacer sentir la necesidad de salvación. Y sigue vigente en el sentido de la salvación que la gente necesita. Pero cuando Jesús vino, terminó el antiguo pacto. El antiguo pacto cumplió su función, así como de un ayo, dice el apóstol Pablo, que nos llevaba las cosas de Dios, alguien que nos guía en una infancia, en una inmadurez. Pero venido Cristo, tenemos la madurez y la bendición y la plenitud de predicar la salvación. Nosotros proclamamos al Salvador a todas las naciones, decimos tenemos que llevar el plan de salvación a toda persona, y la bendición como cada iglesia local es que impulsemos ese programa. Cada iglesia local, nacional o mundial o denominacional, tenemos la bendición de estar impulsando que la gente siga escuchando el plan de salvación a través de la predicación de Jesús. Entonces, el nuevo pacto es definitivo y dirigido a toda la humanidad. Por eso decíamos, ya no es tan localista como el pacto judío del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es para las naciones. Si usted observa en la palabra del Señor, todo el Antiguo Testamento era muy local. Vemos a Israel y bueno, los patriarcas, sus profetas, sus reyes, el linaje mesiánico que se perfila, la necesidad de salvación, tiempos en que los judíos eran fieles, tiempos en los que no eran fieles, es muy local, pero el Nuevo Testamento es mundial. Desde que se empieza la salvación, empezamos a publicar la palabra a todas las naciones. Por eso decimos que la mente misionera siempre es de Dios. Dios quiere que no nada más una nación, sino que todas las naciones conozcan la salvación. Y tenemos el privilegio como iglesia de hacer esto, de estar predicando a otras personas, a otros grupos, para que incluso otros países también escuchen la palabra del Señor y haya bendición y haya salvación para ellos. Entonces, la iglesia ya no es local, ya no es nacional, es mundial. Y vemos incluso en Hechos, ¿no? Cuando habla de que vino el Espíritu Santo, en los primeros 3 capítulos, vemos cómo la iglesia fue dirigida a las naciones, a predicarle a todos los que estaban en Jerusalén por causa de ceremonias judías, eran prosélitos de otras naciones, pero en ese momento se predicó la palabra en sus idiomas. O sea, realmente cada idioma es necesario que escuchen la palabra. Por eso cuando hablamos de misiones es un tema complicado. No hemos cumplido con esta función de que todas las etnias en el mundo tengan la traducción de la palabra. No tenemos la palabra en todos los idiomas mundiales. Tenemos que seguir predicando, por eso impulsamos que haya misioneros, que haya traducciones, que haya obra bíblica, que haya la traducción de la palabra para que otros escuchen y conozcan del Señor. Es la función de la iglesia. Ya no es local, es mundial. Y es para todas las razas. También en Israel, el antiguo pacto, se veía mucho que todos judaizaban. Si alguien se convierte al judaísmo, tenían que circuncidar a los varones, tenían que tener el tipo de reuniones en sinagogas o en el templo, separados hombres, mujeres y niños, sacerdotes y extranjeros, pero en la iglesia ya no es así. La iglesia es una mezcla de naciones y es una grande bendición ver que en una iglesia local haya personas de muchas nacionalidades, de muchas razas. El plan es que toda la gente conozca de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento tiene esa función mucho más amplia, mucho más extensa. Tenemos aquí un inciso B que dice importancia. Los 2 testamentos se complementan. En el antiguo se registró la ley mosaica que definió el pecado y la necesidad de salvación. El sistema sacrificial era ilimitado y didáctico. Cada pecador necesitaba hacer un sacrificio que enseñaba la necesidad de un sustituto que muriera para lograr el perdón. Esto lo vemos en Hebreos 11, del 1 al 40. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la necesidad que había de que Dios hablara. Entonces, los 2 testamentos decimos que se complementan porque hay quienes pretenden estar muy en el Antiguo Testamento. Usted puede ver iglesias que hablan mucho del Antiguo Testamento. Las alabanzas, las enseñanzas, incluso la forma de hablar, así como muy judío o muy judaizante, y eso no es correcto, porque realmente el Antiguo Testamento cumplió su función. Ya los judíos recibieron su tiempo, tenían que recibir al Salvador, y bueno, lamentablemente le mataron y no entraron en ese pacto con Dios. Pero el Nuevo Testamento sigue la función.
de proclamación. El Nuevo Testamento continúa la obra de salvación. Es la misma salvación, solo que ahora es en Cristo. La salvación en Cristo, la bendición en Cristo, y ya no es un sistema sacrificial. Por eso no estamos haciendo en nuestros cultos como necesario que haya cierto tipo de altares, porque hay unas mezclas a veces entre judaísmo y cristianismo que no son correctas. Decíamos solamente cuando los judíos que nacen en esa religión o están muy apegados a esa religión y se quieren convertir a Cristo, ellos tienen que convertirse a Cristo. En el país en el que se encuentren, tienen que adoptar la cultura cristiana de esa nación, pero no que las culturas del mundo nos hagamos judías, porque a veces pasa eso, que en muchos lugares las iglesias se hacen muy judías, se saludan como judíos, hablan como judíos y limitan el plan solamente a estar predicándole a judíos. La palabra de Dios nos dice que no, que tenemos que ir a las naciones y bueno, tenemos la bendición de estar llevando la palabra a todas las naciones. Entonces decimos por eso que el Antiguo Testamento era limitado y didáctico. Son dos palabras clave, limitado y didáctico. Limitado porque cada pecado se requería de un sacrificio. No había un sacrificio único como es el sacrificio de Jesús para todas las naciones, que comentaremos enseguida. Pero también era didáctico, o sea, enseñaba. La ley enseñaba la necesidad de arrepentirse. Los judíos se fueron dando cuenta de lo grave del pecado con toda la ley que señalaba los pecados y los judíos tenían que decírselo a todas las naciones. No importa la raza o la religión en el mundo, todos tenían que entender que estaban en pecado. Y tenían que entrar en ese pacto a la manera del Antiguo Testamento para ser pues conscientes de su pecado y arrepentirse. Pero venido Cristo, aquello quedó totalmente desplazado en cuanto a la ceremonia. Los principios permanecen de la salvación y la necesidad, pero ahora ya no es necesario que hagamos un sacrificio por cada pecado. Ya el sacrificio de Jesús es único, suficiente y es realmente lo único que necesitamos. Porque también a veces hay ciertas mezclas en que algunas iglesias o grupos predican que aceptemos a Jesús más algunas otras cosas, más obedecer cierto tipo de reglas o tener cierto tipo de modelos de culto o situaciones de otro tipo de compromisos para la salvación. Y eso no es correcto. La salvación se recibe solamente por Jesucristo. Decíamos Hebreos 11, todo el capítulo, del 1 al 40, nos dice que Dios habló de muchas maneras y ahora nos ha hablado en el Hijo. En el Hijo nos dio la salvación, nos dio la bendición y bueno, ahí vemos que ya es tan relevante la obra de Jesús que el libro de los Hebreos es muy posible que lo haya escrito el apóstol Pablo, aunque no está registrado como tal, como escritor, pero todo el contexto y las personas que aparecen al final de Hebreos hablan mucho de ciertas palabras que usaba Pablo y al parecer se dirigía a una iglesia que estaba en Alejandría. Entonces toda la carta de Hebreos se dirige a la iglesia de Alejandría, que estaba en un lugar de mucha cultura, en un lugar económicamente importante en ese momento, y estaban siendo tentados para apartarse de Jesús, regresar al judaísmo. Entonces Pablo les dice, o el escritor de Hebreos les dice directamente, no tienen que dejar a Jesús, sigan en Jesús, no es necesario que vuelvan a los rudimentos, no es necesario que se hagan como judíos, sigan firmes en el Señor, porque también vienen tiempos de mucha persecución. Cuando se escribió la carta a los Hebreos, entonces había que enfrentar la persecución, había que enfrentar mucha violencia, pero todo el libro de Hebreos por eso habla de ser valientes. Y cuando habla de la galería de los hombres de la fe, fueron gente que a la manera del Antiguo Testamento fueron fieles a Dios y son un modelo de salvación. Nosotros también ahora en Cristo tenemos que ser modelos de salvación, pero ya no como judíos, sino como cristianos. Teniendo a Jesús como mediador, el mejor pacto, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que a la manera de todo lo que fue judío, Jesús es superior. Entonces la carta a los Hebreos es muy didáctica para reflejar que ya estamos en un pacto de otra dimensión. Ya no necesitamos ceremonias personales, ya la ceremonia única se hizo. Lo que hacemos es servir a Dios por amor o por necesidad de predicar la palabra del Señor, pero no hacemos ninguna obra para ser salvos. Por eso dice la palabra que no es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. Las doctrinas de la justicia y la misericordia se desarrollan en los dos testamentos, Salmo 136 y Hebreos 12-29. Entonces, la justicia y la misericordia hablan de dos temas que son iguales en el Antiguo y el Nuevo Pacto. Decimos, las doctrinas son iguales, aunque el Antiguo Testamento era para ceremonias, el Nuevo Testamento es hacia Jesús y para la iglesia y para las naciones, pero realmente hay una continuidad del tema de la salvación, de la misericordia, la justicia que se necesita, está en los dos testamentos. La justicia del Antiguo Testamento, ser justo delante de Dios. En el Nuevo Testamento somos justos en Cristo y hay que perseverar en esa justicia. Y la misericordia del Antiguo Testamento, bueno, pues Dios perdonaba pecados, pero en el Nuevo Testamento nos perdona a todos en Jesús. Entonces tenemos una continuidad en los dos testamentos, aunque siempre el Nuevo Testamento
Testamento es hacia todas las naciones y se interpreta mejor para que toda la gente conozca la salvación en Jesús. En el Antiguo Testamento se presenta la necesidad de salvación y en el Nuevo Testamento se describe que el Señor Jesús cumplió con todas las demandas de la ley, dando su vida como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una cita de Juan 1, 29 y 36. Entonces es así como la conclusión. En el Antiguo Testamento se necesitaba la salvación, se hacía particularmente un sacrificio para cada pecado, un sacrificio nacional con el día de la expiación para todos los judíos, y era una necesidad constante. Por eso hubo miles y miles de sacrificios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no se hacen sacrificios particulares. El sacrificio de Jesús es suficiente para todas las personas. Por eso cada persona en el mundo que recibe a Jesús como Salvador es salvo delante de Dios. No cambiamos nosotros la noción, la dirige el Espíritu Santo, lo que fue del Antiguo Testamento para los judíos, el Nuevo Testamento para la iglesia, pero nosotros como iglesia predicamos a Jesús como Salvador. Si usted ve Hechos y las cartas del Nuevo Testamento, todo lo que veremos enseguida habla de Jesús. Todo es predicar a Jesús, hablar de Jesús, describir a Jesús como Dios, como Salvador. Entonces, ese pacto del Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, pues es lo que nosotros predicamos. Y como hubo muchos corderos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos a un solo cordero, que es el Hijo de Dios, y Él derramó su sangre para dar salvación a todas las naciones. Entonces, toda persona en la historia humana, a partir de Cristo, que cree en Jesús como Salvador, es salva. Por la sangre de Jesús es salva y tiene que seguir en ese proceso de discipulado, de servir incluso al Señor lo mejor que podamos, pero somos perfectamente salvos. No necesitamos otras ceremonias, necesitamos tampoco de justicia personal. Necesitamos siempre estar buscando al Señor y permanecer en esa salvación que ella nos ha dado. Vamos a hablar ahora, y tenemos algunas, inciso C, divisiones en el Nuevo Testamento. Ya en la clase pasada hablamos de las divisiones del Antiguo Testamento, que decíamos los judíos tienen los mismos libros, pero no están colocados en el mismo orden que tenemos nosotros. Usted puede ver el material que tenemos en clases pasadas y ahí vimos cómo los judíos tienen las divisiones, 5 divisiones del Antiguo Testamento, pero no son idénticas, aunque los libros sí son los mismos. Son exactamente los 39 libros que tenemos nosotros, pero están acomodados de otra manera. Ahora, en el Nuevo Testamento, los 27 que tenemos nosotros, vamos a hacer un repaso. Ya todos lo sabemos perfectamente bien, pero bueno, lo tenemos que seguir enseñando como parte de las divisiones del Nuevo Testamento. Y pues la gente que empieza a conocer al Señor, sí, tiene que ir viendo claramente todos los libros del Nuevo Testamento, como la parte de la revelación para la iglesia que estamos predicando, y ahí vienen esas divisiones. Los escritos del Nuevo Testamento están ordenados de manera temática en la Biblia. En esta parte de la Escritura tenemos 27 libros. Entonces siempre decíamos esto. Los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento, más los 27 que tenemos del Nuevo, son 66 libros que tenemos todos los cristianos. Y cuando hablemos de los apócrifos y pseudoepígrafos y otro tipo de literatura, los estaremos comentando, pero nosotros solamente tenemos como inspirados estos 66. Y del Nuevo Testamento tenemos esos 27 libros. La primera división que tenemos son los libros biográficos. Dice que son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También los conocemos como los 4 evangelios y definitivamente son 4 biografías de Jesús. Mateo, que escribe a los judíos, habla mucho de Jesús, que cumplió la ley para que se cumpliese la Escritura, dice frecuentemente, porque realmente está presentando a Jesús así al pueblo judío. El que cumplió todo lo que el Antiguo Testamento demandaba del Mesías, lo cumple Jesús. Marcos fue escrito a los romanos, entonces habla mucho de autoridad. Siempre Jesús es aquel hombre de autoridad, una autoridad perfecta, superior incluso a lo que ellos pensaban que era el César, como la máxima autoridad. Jesús es el Señor realmente para nosotros, ¿no? Y realmente Marcos habla mucho de esa autoridad. Es muy dinámica la redacción de Marcos. En muchas ocasiones dice, enseguida pasó esto, después de esto y después de esto. O sea, es una relación incluso más corta que Mateo y es muy dinámico. Lo importante es que Marcos fue escrito en el año 52 después de Cristo. Es el primer escrito del Nuevo Testamento que se hizo como parte de lo que iba a ser los libros canónicos. Fue el primer escritor que redactó el Evangelio. Lucas escribe a los griegos y sabemos que es un médico muy preparado, muy intelectual, y al escribir a los griegos habla de Jesús como el hombre perfecto. O sea, siempre el carácter perfecto de Jesús, su carácter, su relación con la gente, su trato, la perfección como hombre de parte de Jesús, ¿no? Entonces, esa perfección también nosotros la vemos allí. No se contradice, sino que se complementa, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos o un resumen de la vida de Jesús, y sí empieza con su nacimiento, aparte de su niñez en ocasiones, y después, bueno, ya su ministerio, finalmente su
su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y Juan es un evangelio totalmente distinto. Juan escribe a la iglesia, entonces es un evangelio totalmente diferente. Y no empieza con la vida de Jesús de bebé, empieza hablando de Jesús como Dios. El capítulo 1 de Juan presenta a Jesús como Dios y después describe todo su ministerio. Y es interesante que algunas partes de Mateo, Marcos y Lucas las cita Juan, pero hay muchas partes de Juan que no están citadas en Mateo, Marcos y Lucas. Es un evangelio un poquito diferente, se llama también un evangelio teológico, o por eso se le dice a Juan el teólogo. Entonces Juan el teólogo, o el escritor de la biografía de Jesús, presenta todo lo que es Dios, como Jesús como Dios, ¿no? Dice que Él es la encarnación del verbo, ¿no? El verbo se encarnó. El capítulo 1 dice, entonces el verbo, el revelado del Padre, Jesús está encarnado y revelado en este evangelio. Tenemos la segunda división del Nuevo Testamento, un libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Tenemos entonces este libro que todos conocemos como una guía para lo que es la iglesia. Realmente fue guiada por el Señor. Empieza con Jesús, dejándole la responsabilidad a los apóstoles y a la iglesia de proclamar el evangelio, de esperarse llenos del Espíritu Santo. Luego viene la llenura con el Espíritu Santo, proclamarle a más de 27 naciones en sus idiomas, lo que fue la primera llenura con el Espíritu Santo, las lenguas a eso de las personas que estaban los 120 reunidos para adorar al Señor. Y bueno, empezó a ser formada la iglesia judía. Los primeros 12 capítulos habla de la iglesia judía, cómo Pedro, Juan y Jacobo predican. Hay un asesinato contra Jacobo. Pedro y Juan son encarcelados, son perseguidos y la iglesia empieza a crecer mucho entre judíos. Algunos historiadores dicen que la iglesia llegó a tener hasta 100,000 miembros. Entonces era una iglesia muy, muy grande. No había un templo local, eran casas donde se reunían y se reunían también en las inmediaciones de los templos, donde había del templo judío, donde empezaban a predicar a los demás judíos para que se convirtieran a Jesús. Después por eso hubo persecución, en el caso de Pablo, ¿no? Del capítulo 3 al 28 de Hechos habla mucho de las misiones. Pablo como líder de las misiones mundiales y la iglesia ya, el concilio, el capítulo 15, habla del orden, de la doctrina y luego toda la proclamación de Pablo ante los romanos y todas las naciones que en Asia y en Europa les predicó la palabra. Entonces acaba Hechos diciendo que Pablo predicaba abiertamente y sin impedimento. O sea, el evangelio sigue siendo predicado. Ya por historia nosotros sabemos que a Pablo lo asesinaron, lo decapitaron y después también asesinaron a Pedro y a los otros 10 apóstoles junto con él. Solamente se dice que Juan el apóstol no murió violentamente. Todos los demás apóstoles murieron violentamente. Pero Hechos habla de la historia que necesitamos. Ahí está en la base de cómo se maneja la iglesia, cómo se administra, cómo predica, las autoridades puestas en la iglesia. No es algo que nosotros hemos inventado. Ahí está en la palabra, cómo se maneja. Entonces, el libro histórico tiene una gran base para los cimientos de la iglesia en su funcionalidad. Las epístolas de Pablo son 13. Decíamos, hay algunas personas que piensan que Pablo escribió Hebreos, sean 14 epístolas de Pablo, pero como el libro no dice que lo escribió Pablo, posiblemente alguna razón por la iglesia a la que se dirigió, que fue Alejandría, no escribe como las demás cartas que siempre dice Pablo, siervo de Jesucristo, pero tiene mucho parecido con los escritos de Pablo, ¿no? Entonces, algunos piensan que sí lo escribió Pablo, otros piensan que no lo escribió. Quienes piensan que no escribió Pablo Hebreos, bueno, pues entonces son 13 epístolas de Pablo, pero es la mitad del Nuevo Testamento. Un gran escritor Pablo, ¿no? Entonces, tenemos Romanos, que habla a la iglesia que no conocía todavía a Pablo, a los que estaban siendo convertidos en otras naciones, desde Jerusalén a Roma, y esos romanos necesitaban entender el plan de salvación. Entonces, Romanos es una carta de la salvación plenamente escrita. Decimos, es una catedral de la doctrina de la salvación. Entonces Romanos está muy didáctica en cuanto a la salvación. Primera y segunda los Corintios habla de una corrección de la iglesia. Una iglesia, hemos estado predicando últimamente primera y segunda los Corintios a nivel local y decimos una iglesia muy carismática, muy llena de dones, pero muy rebelde a la corrección del apóstol. Entonces las dos cartas de Corintios, Pablo corrige y trata de que se quiten pecados graves. Habla mucho de la autoridad pastoral, que sí tiene una acotación. No podemos hacer lo que queramos como pastores, pero cuando corregimos estando bien delante de Dios, la gente en la iglesia tiene que ser corregida. Gálatas habla mucho de los judíos que estaban regresando, habiendo sido convertidos a Cristo y se estaban regresando otra vez a los rudimentos del judaísmo. Por eso dice Pablo, no sean insensatos, no se regresen al judaísmo. Entonces a toda la gente que tiene la noción como de que estar en Cristo y luego hacerse judío es bueno, les decimos que no, realmente estar en Cristo es superior, tenemos la salvación plena y quienes se regresan al rudimento del judaísmo están rechazando la sangre de Jesús. Es lo que dice Gálatas, ¿no? Entonces hay que permanecer en Cristo. Efesios es una carta de las riquezas espirituales que tenemos, son muchas las cartas, las riquezas espirituales y de veras el evangelio se predica de manera muy completa.
en esta carta. Una iglesia de mucho amor, de mucha doctrina. Ahí vemos que las iglesias a las que Pablo les predica y les habla sus cartas, hay una relación distinta. Algunas un poco difíciles como Corinto, pero Efesios y Filipenses habla de mucho amor. Efesios, las riquezas en Cristo, que son por la gracia del Señor, y en Filipenses habla de mucho el gozo que tenemos en el Señor. El gozo que tiene que permanecer, a pesar de lo que pasamos alrededor, el gozo del Señor nos sigue llevando adelante. Colosenses habla de la perfección de los santos, cómo nosotros tenemos que ser edificados. Entonces la iglesia tiene que ser un lugar donde nos disciplinan. Y nos ponen en discipulado también. Colosenses habla de que se requiere una disciplina de formación. Entonces, todo cristiano no puede hacer lo que quiera, o no reunirse, o no comprometerse en una iglesia local. Habla mucho Colosenses de los compromisos que tenemos como creyentes, y bueno, las personas que les ministran, en ese caso Pablo, como fundador también de las iglesias, y los que ministramos en la iglesia, tenemos el compromiso de seguir predicando la palabra y formar a los creyentes. Primera y segunda de Tesalonicenses habla mucho también de las doctrinas de la salvación y también de la venida de Cristo y la vida futura, de la resurrección. Entonces tenemos ahí Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, la formación doctrinal que se requería para seguir fieles hasta la vida eterna. La iglesia es llamada a la vida eterna, hay que ser fiel a Cristo y hay promesas de salvación ahí para nosotros. Primera y segunda Timoteo, ya todos conocemos, empiezan las cartas pastorales, conocemos a este gran discípulo de Pablo, un hijo en la fe para Pablo, y Pablo le da una serie de consejos. Le habla en primera Timoteo de la formación de un pastor y en segunda Timoteo más compromisos para los que están en el pastorado. Entonces habla mucho del compromiso de un joven que tiene que aprender de un viejo. Por eso decimos en la iglesia, los viejos tienen que enseñar a los jóvenes, o tenemos que enseñar a los jóvenes. La bendición es seguir enseñando la palabra, lo que está revelado, el discipulado, y es una carta muy pastoral. Y también habla mucho de la necesidad, aunque Timoteo era ya un pastor joven, necesitaba el consejo y necesitaba la dirección de un hermano con más autoridad. Entonces en la iglesia pasa igual, todos necesitamos personas con más autoridad que nos ayuden y que nos impulsen. Tito habla mucho de consejos pastorales a este siervo de Dios, que se menciona en varias cartas. Y bueno, así como le habló a Timoteo, era otro discípulo, Tito, también se dan muchos consejos pastorales interesantes. Tiene varias nociones del pastoreo Tito, y bueno, es una carta también de Pablo que habla de un sentido pastoral. Y Filemón habla de la reconciliación. Recordamos ahí que hubo una separación, un robo de Onésimo, y a Filemón Pablo le pide que perdone a Onésimo, porque Onésimo estuvo con Pablo en la cárcel y no le dice que se quede así, sino le dice, si tú le robaste a tu jefe, a tu patrón, en ese caso era su amo, tienes que regresar con él y pedirle perdón. Y Pablo, de una manera así, con una elegancia, con una profundidad, le dice a Filemón, yo te pido que perdones a Onésimo, y si algo te debe, yo te lo pagaré, pero no olvides que tú mismo te debes a mí. O sea, Pablo le habló de Cristo a Filemón, era un líder de la iglesia, un hombre firme en las cosas de Dios, y vemos como la reconciliación. Cuando Filemón recibe a Onésimo, Onésimo sí se arrepintió. Onésimo no llegó sin arrepentimiento, por eso decimos, cuando alguien se arrepiente, se le puede perdonar. Cuando alguien no se arrepiente, es otra situación muy difícil de manejar. Pero sí tenemos ahí esas cartas 13 o 14 de Pablo. Las epístolas generales son 8, en este caso. Tenemos Hebreos, que es una carta dirigida a la iglesia de Alejandría. Es interesante que no dice allí nunca que se habló de Alejandría, pero por el contexto se nota, las personas que se mencionan, hablamos de una iglesia en una ciudad muy importante, en una ciudad que era un centro cultural y era un centro económico y también pues intelectual, allí en Alejandría. Entonces, en un lugar donde había mucho intelecto, así como Romanos era el centro político, en Alejandría todavía era un centro cultural muy fuerte. Si estudiamos la historia de Alejandría, era muy fuerte el centro cultural. Y después también en Alejandría surgieron los que interpretan la palabra de manera alegórica. Varios intérpretes alegóricos de la palabra surgieron en Alejandría. Entonces Pablo, o el escritor de Hebreos, les trata de corregir en doctrina, de que se centren en la palabra, porque era una ciudad tan grande, así tan cosmopolita, de las grandes ciudades, con tanta influencia cultural. Había mucha filosofía griega ahí en Alejandría. Entonces el escritor de Hebreos les trata de corregir, de que no nos casemos con la filosofía. La filosofía puede tener aportaciones, pero nunca será la base de lo que predicamos. Más bien nosotros tenemos la palabra del Señor para enfrentar cualquier filosofía, y desde la palabra de Dios interpretar las filosofías. Entonces Hebreos es una carta muy rica, de veras es la más extensa del Nuevo Testamento, y tiene pues una serie de temas en cuanto a Jesús como superior, como decíamos, superior a Moisés, porque los judíos de Alejandría estaban empezando a regresar a Moisés, y decirle a un judío que Moisés es inferior a Cristo,
era así como ofensivo. Sin embargo, el escritor les dijo eso: Jesús es muy superior a Moisés. A Abraham mismo, como padre de la fe, como fundador de la nación, Jesús es superior a Abraham. Y Jesús tiene un sacerdocio como el de Melquisedec, decíamos, ¿no? Sin linaje humano, pero tiene un linaje, una relevancia en el ministerio. Entonces, Hebreos es una carta muy, muy rica, de veras extensa, y pues recomendamos su lectura y su estudio, ¿no? Si no nos permite en su momento estudiarla o predicarla o dar la clase de las cartas generales, es una carta muy, muy rica. Santiago es una carta también de corrección, la escribe un hermano de Jesús, recordamos, Santiago o Jacobo, y habla mucho de Jesús como Salvador y el compromiso que tenemos con Él. No nada más estar en Cristo como una bendición de salvación para nosotros, sino para estar compartiendo con los que tienen necesidad. Entonces Santiago habla de los compromisos de la fe, una fe genuina, una fe que se define de una manera totalmente de compromiso, ¿no? Y ahí vemos nosotros la necesidad de tener una fe comprometida. Primera de Pedro habla también de Jesús y en el sentido de la piedra angular. Recordamos que Pedro no le estaban diciendo que fuera la piedra angular, pero como dice en Mateo 16, que Jesús le habló y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, algunas personas después confundieron que Jesús estaba fundando la iglesia sobre Pedro. Y Pedro dice: no, en sus cartas, la piedra angular es Jesús. La piedra angular es Jesús, y es muy pastoral Pedro. Habla de la familia, de los hombres y mujeres, del vestuario, del testimonio. Habla algo muy pastoral. Y vemos cómo de un hombre que había sido, pues, con muchos errores de carácter, de inconstante, prepotente, muy soberbio, llegó a ser un hombre humilde y fiel. Un hombre que negó a Jesús en la noche en que lo crucificaron, pero llegó a morir por Jesús. Entonces, un hombre que fue transformado por el Señor. Entonces, las dos cartas de Pedro son muy pastorales, tienen cierta riqueza doctrinal, y pues hay que estarlas estudiando, tiene mucho que ver. Primera de Juan es una presentación contra el gnosticismo, realmente, ¿no? Aunque nunca se menciona la palabra gnosticismo, pero recordamos que era un grupo que se pensaba que por un conocimiento superior ellos ya eran mejores que los demás cristianos. Y aquí les dice Juan: no, nadie que niegue a Jesús, nadie que niegue la resurrección de Jesús, la carne de Jesús, la encarnación de Jesús, es un buen predicador. Cuando dice por los espíritus, no se refiere a una cuestión de demonios, se refiere a las doctrinas. Entonces tenemos que bien, Primera de Juan habla mucho de que no estemos en el mundo, ahora estamos en Cristo, y es muy pastoral. Decimos Juan, también otro hombre transformado por el Señor, de ser un hombre impulsivo, de haber sido uno de los Boanerges, si recordamos, ahora es un hombre de mucho amor, ¿no? Un apóstol con mucho amor en su evangelio, habla de el amor de Dios, y todas las cartas de Juan también hablan mucho del amor que tenemos con Dios y de parte de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es muy grande, y la carta de Juan lo dice así. Segunda de Juan habla de una relación de respeto a la iglesia. Recordamos que habla de la ciudad elegida, y habla entonces de que quienes servimos al Señor en la iglesia tenemos que respetar, porque no podemos ser personas que estemos maltratando a la iglesia o con alguna falta de respeto. Entonces, segunda de Juan dice la señora elegida y tu hermana, la otra señora elegida. Habla de dos iglesias a las que Juan les predicaba. Recordamos que él les describe a las 7 iglesias en Apocalipsis. Este pastor, fundador de iglesias, Juan, les habla también hacia ellos, ¿no? Entonces, en segunda de Juan trata de corregir el trato, y eso nos habla de que en la iglesia nos tratemos con amor, que sea un trato con mucho, mucho amor. Tercera de Juan habla de alguien a quien tiene que ser corregido, que es Diótrefes, alguien que no reconoce autoridades sobre sí. Entonces habla de alguien que pues está en contra del apóstol Juan, nada menos que el único anciano que quedaba año 90 o 100 después de Cristo, y Diótrefes está en contra de Juan, no quiere ser supervisado, no quiere que Juan visite, no quiere ser revisado, y entonces hablamos ahí de una serie de errores doctrinales y personales. Hay otros personajes que se presentan ahí que están bien, pero en ese caso, Diótrefes, sí decimos, la gente tiene que ser corregida por alguien que es de autoridad. Y tercera de Juan habla de esa corrección. Así como las cartas de Corinto, primera y segunda, tercera de Juan también habla de corrección pastoral, aunque en esta tercera de Juan no sabemos a qué iglesia le está refiriendo, pero sí habla de una corrección. Y Judas, también otro hermano de Jesús biológico, Santiago y Judas, hermanos de Jesús. Judas también habla de mucho compromiso y una fe genuina con Dios, una fe cercana, una fe que de veras tiene una definición de compromiso elevadísimo, ¿no? Así como una fe radical. Entonces, realmente, los dos hermanos de Jesús hablan de un gran compromiso, habiendo sido hermanos biológicos de Jesús,
habiendo no seguido a Jesús, como vemos en Hechos y en los Evangelios, se convirtieron en pastores, en siervos de Dios, que incluso escribieron 2 cartas. Y bueno, el libro, la última división del Nuevo Testamento, el libro profético Apocalipsis, un libro, recordamos, toda la escatología que tenemos viene ahí. Aunque también viene mucho de definición doctrinal de Jesús como Salvador, como Señor, del que nos ha dado Dios como Salvador, mediador para nosotros, y también habla de los consejos a las 7 iglesias, que Juan les corrige, y los consejos a las 7 iglesias son para toda la iglesia, no son nada más locales en las iglesias de Turquía, sino que el hecho de que una iglesia sea fiel, una iglesia pierda el primer amor, que una iglesia esté en un lugar peligroso, que una iglesia pierda fuerza, que una iglesia sea perfecta, que una iglesia sea muy carnal o muy mundana, todas estas correcciones se aplican a todas las iglesias y diríamos a todos los creyentes. Todas las correcciones de Juan en esas capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se aplica a iglesias y se aplica a creyentes individuales. Y lo demás es escatológico, que dice Juan, bueno, viene el futuro, cuando va a haber otra vez el Mesías, vendrá, reinará 1000 años. Hay una engaño de Satanás a los judíos, habla mucho también de la gran tribulación y bueno, se describen todas las plagas que vienen, todo lo hemos visto ya este estudio que lo hemos tenido hace 1 año o 2 en Apocalipsis y recordamos las plagas sobre los judíos. Y al final, bueno, nuevamente el reino con el Señor, donde Jesús pues restaura la bendición después de que los judíos se entregan en 1000 años y están proclamando la salvación de Jesús o el señorío de Jesús y la iglesia también proclamando a Jesús 1000 años, ya viene la vida eterna. Pero dice, unos separados a vida eterna y otros a muerte eterna. Entonces nos llama a ser arrepentidos delante del Señor por nuestros pecados. Tenemos un inciso D, que son párrafos, notas y referencias. Número 1, párrafos. Los párrafos tienen un título para captar la unidad de pensamiento. Este es un recurso más para ubicar el contenido de las escrituras. Sin embargo, debido a que no son parte del texto original, es posible que en ocasiones encontremos algunas divisiones temáticas distintas. Recordamos entonces que Antiguo y Nuevo Testamento no se escribieron con capítulos ni con versículos. Cada autor escribía sus cartas, escribía su profecía, sus libros de una manera autónoma, dirigido a un grupo o a la iglesia, o en el Antiguo Testamento a Israel o a un grupo de Israel, pero el uso de la misma palabra demandó que se dividiera, porque por la extensión de la palabra era muy difícil ubicar los textos y se dividió en párrafos también. Decíamos hace una clase cómo se dividió en versículos y en capítulos, en dos o tres etapas distintas, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya la tenemos hoy dividida en capítulos y en versículos, pero también se han puesto párrafos. Es un titulito de un grupito de versículos. Ese párrafo tiene una unidad de pensamiento. Entonces también en las Biblias tenemos esa división de párrafos. Nosotros en la versión Reina Valera, que manejamos mucho, es una muy buena traducción, tiene una división en párrafos. Todas las versiones que han salido de esta revisión Reina Valera tienen las mismas revisiones, aunque a veces tenemos actualización de idioma, ¿no? Por ejemplo, hay una Biblia Reina Valera 1995, ya está más actualizado el lenguaje, pero las divisiones de párrafos son las mismas. Entonces ahí viene esta división en párrafos, pero hay otras Biblias de otras traducciones, de otros idiomas incluso, que no tienen esos mismos párrafos. A veces hay párrafos totalmente diferentes, pero el texto es el mismo, capítulos y versículos sí son los mismos en todas las Biblias, pero los párrafos no. Los párrafos pueden ser una manera de ver la unidad de pensamiento. Ya decimos, bueno, necesitamos ver qué desarrolla cada escritor como pensamiento, parte temática, es parte del contexto temático aquí, y los párrafos siempre es interesante dividirlos. Incluso cuando predicamos de manera expositiva en la iglesia, nosotros decimos predicamos párrafos. El Nuevo Testamento lo predicamos párrafo por párrafo. De esa manera abarcamos toda la palabra, no hay temas sin predicar, y bueno, pues podemos ir dividiendo el gran contenido de la palabra por los párrafos. Y el Antiguo Testamento también, aunque predicamos localmente como capítulos, todos los capítulos del Antiguo Testamento tienen párrafos. Número 2, notas. Son comentarios que explican el significado en algunas palabras. En la versión Reina Valera de 1960, las notas se indican con números o asteriscos. Usualmente se presentan con explicaciones al pie de página o específicamente entre los textos bíblicos. Algunas Biblias cuentan con notas breves, pero otras tienen estudios complementarios extensos. Entonces ya los párrafos deseamos es ponerle título a un grupo de versículos, pero las notas que se dan en las Biblias nos ayudan mucho porque es una información adicional o doctrinal. Y esas notas, hay muchas de las Biblias que tenemos en la actualidad, hay notas de muchos tipos. Hay notas de etimologías en cuanto a los idiomas, notas de cuestiones históricas, hay notas de situaciones geográficas, notas de cuestiones doctrinales, ¿no? Hace algunos años que se usaba mucho la Biblia Thompson, que hoy tiene otro nombre, pero también tiene muchos estudios complementarios.
varios. Entonces, hay Biblias con notas muy breves, así de palabras, o de alguna nota, de algún significado, pero hay Biblias con notas muy extensas, incluso estudios complementarios bastante extensos. Entonces, la Biblia que usted tenga con estudios y con notas puede ser muy buena para quienes estamos estudiando la palabra como alguna referencia más. Es como un pequeño estudio que tenemos. Hay Biblias que vienen casi sin notas, nada más viene así alguna explicación, o a veces incluso muchas Biblias no tienen notas, pero hay algunas que sí son, incluso se han hecho pues parte de las Biblias que usamos en los institutos bíblicos porque tienen mucha riqueza de contenido. Aunque las doctrinas siempre hay que revisarlas, como no todos tenemos las mismas doctrinas en algunas cosas, en las iglesias históricas, las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, tenemos siempre que ver las cuestiones doctrinales, en qué estamos correctos en esas notas y a veces no estamos de acuerdo con las notas. En el texto bíblico no tenemos nada que discutir. El texto es la palabra de Dios misma y no tenemos nada que rebatir, pero las notas que se usan en ciertas Biblias sí las podemos discutir. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero es un buen recurso didáctico para quien quiere estudiar la palabra del Señor. Tenemos nuestro último párrafo de la clase de hoy, el punto 3, referencias. Son indicaciones sobre otras porciones de la Escritura que tratan del mismo tema. En algunas Biblias las referencias se indican con letras de abecedario, con el fin de que el lector las encuentre con facilidad. Una ayuda más para registrar las citas bíblicas en donde encontramos parte del contexto temático. Entonces, las referencias es algo más extenso que las notas. Las notas que decíamos ahorita, Biblias con notas, pues tienen algo de escaso a mediano o extenso. Pero las referencias siempre son mucho más extensas. O sea, nos habla del contexto temático. Casi siempre nos dice, con letras, dice aquí, ¿no? En algunas ocasiones, en la versión Reina Valera tenemos eso, que con letras A, B, C, D o varias que vienen al pie de página, nos dice que ese texto que estamos leyendo tiene una referencia en otra parte de la Biblia. Por eso decimos es como el contexto temático. Nos ayuda mucho a ver ese tema en otros escritores o en otras circunstancias. Entonces sí nos extiende mucho el tema y quienes quieren ir viendo su Biblia, estudiándola de manera más o menos formal y ven las referencias, es una buena manera de decir, bueno, este texto que estoy leyendo aquí ya también en tal parte se citó. Quienes ya tenemos algunos años leyendo la palabra, ya casi sabemos de memoria dónde está este texto y dónde más se cita. Si no las citas exactas, pero sí sabemos más o menos quiénes citan la misma cuestión doctrinal o el mismo tema. Entonces, esas referencias siempre son buenas y decimos igual hay Biblias con referencias muy amplias y muy buenas, que siempre son una fuente de estudio y revisamos en qué estamos de acuerdo o en qué no estamos de acuerdo. Incluso como estudiantes de la palabra de Dios podemos también platicar de esto. Cuando, si Dios permite que nos reunamos, ver las referencias de algunas Biblias que tenemos allí. Hay muchas en la actualidad, pero las referencias nos ayudan a ver dónde ese tema se está desarrollando. Y sí es bueno porque de esa manera ampliamos el contexto. Incluso cuando estamos preparando una predicación o un estudio, las referencias bíblicas nos ayudan. Podemos ir a ver dónde más está dicha esa parte del texto del contexto temático y a veces nos podemos ir a muchos más versículos, autores, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ver todo el contexto. Incluso ver todo el contexto de manera plena es una riqueza, aunque demanda mucho tiempo, pero nos llevaría a tener una idea equilibrada de cada tema. Por eso decimos el contexto temático es indispensable. Dice, es posible encontrar referencias bajo los títulos en algunos párrafos. En el mismo caso se da cuando hay pasajes paralelos, como ocurre en los relatos de Reyes, Crónicas o en los Evangelios. Entonces, esas referencias de párrafos que son muy parecidos, como en el caso de Crónicas y Reyes, que citan exactamente lo mismo. Incluso también Samuel, habla mucho Samuel y Reyes y Crónicas. Entonces, siempre en la Biblia tiene esa referencia. Estamos leyendo Samuel, pero nos hace referencia a Reyes. O estamos leyendo Reyes y nos hace referencia a Crónicas. Porque el mismo pasaje se dijo o se escribió por otro autor o en otro contexto y nos enriquece mucho. O en los 4 evangelios, ¿no? Los primeros 3 evangelios que son sinópticos, también tenemos ahí eso, ¿no? Casi en todos los evangelios, en algunas Biblias de estudio dice esto también está en la cita de Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? O la cita de Juan, ¿dónde está? En los otros evangelios. Y siempre nos da un tema un poquito más extenso para poder ver el contexto completo de esos párrafos. En algunas Biblias las referencias se ubican al centro de cada página, pero en otras se registran al pie de página. En ambos casos la utilidad es la misma. Entonces, si decimos, si las Biblias tienen al centro de página, al centro, tienen algunas referencias, ahí vamos viendo qué parte del texto habla, dónde se habla, dónde nos está exactamente llevando ese contexto, pero también al pie de página. Al fondo de cada página vienen esas referencias y podemos estar estudiando. De hecho, es muy bueno que nosotros veamos el contexto temático para tener, como decíamos, un concepto equilibrado de lo que estamos viendo. En algunas Biblias las referencias se ubican así. Dice, la utilidad es la misma,
O sea, no importa si es al centro o es al pie de página o incluso al final del texto. Hay algunas Biblias que al final de cada libro de la Biblia viene un estudio suplementario con referencias. Y también es muy completo el estudio, puede ser bueno. Algunos escritores se dividen a lo largo de un versículo indicándolo con las letras A, B y C. Esto también es parte de quienes estudian la palabra. A veces dicen Juan 1.3a o Juan 2.3b o Juan 3c. Es que ese versículo, si es muy largo, lo dividen así, A, B o C, pero es división humana totalmente. La Biblia nunca trae esa división, solamente quienes incluso dicen esa parte A o parte B o parte C del texto es para ser más específicos en lo largo que es ese versículo y la parte que se está predicando. Entonces, algunos escritores o algunas personas que estudian dicen esta parte está en tal texto A, B o C. Normalmente no hay más divisiones, pero es como decir, es la parte inicial del versículo, la parte central o la parte final, cuando es un versículo muy extenso. Pues amados hermanos, terminamos nuestra hora 7 de bibliología y pues les agradecemos a todos por su atención, les enviamos un abrazo, les amamos y apreciamos mucho la atención que tienen para escucharnos. Que Dios les siga bendiciendo a todos.